Todo es tan absurdo. Nuestros problemas, nuestra felicidad y aquel pensamiento de que desperdiciamos nuestra vida, de que no hemos logrado absolutamente nada. ¿Qué sentido tiene todo esto? Todo acabará en algún momento, así que ¿qué importa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ninguna de estas preguntas cuenta con una respuesta racional. Estas preguntas son un sinsentido. Buscamos la respuesta de la existencia cuando realmente no tiene ningún significado. No tiene un porqué, un para qué. Simplemente es. Albert Camus decía que el absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo. La vida y la existencia no tienen un sentido que podamos encontrar. Cuando tratamos de darle uno, solo encontramos la sensación de que estamos cometiendo una absurdidad. Todo es absurdo, nada importa. Esta es la base de una doctrina filosófica que nos dice que al final todo se reduce a la nada, que lo niega y lo rechaza todo, que nos dice que jamás encontraremos la respuesta al por qué vinimos a este mundo, que la vida no tiene sentido, que simplemente somos parte de algo que en algún momento dejará de existir. Y si es así, entonces, ¿para qué vivir? Pues una respuesta a esto sería no para qué, cómo. No es para qué vives, es cómo lo vives. Sí, la existencia es absurda, pero es nuestra. Y es por eso que hoy en Mr. Hinkle, todo en todas partes al mismo tiempo. Ella es Evelyn, una mujer que vive en Estados Unidos junto con su esposo Wayne, su hija Joy y su padre Gong Gong. Una familia que no tiene una muy buena relación porque viven insatisfechos con sus propias vidas. Evelyn es una mujer que vive arrepentida de todas las decisiones que tomó, que siente que su vida es un completo fracaso y que no es más que un cúmulo de errores. Vive resentida con ella, con su esposo, con todo el mundo por haber tomado la decisión de salir de su hogar e ir a vivir a Estados Unidos junto con su esposo. Esto hace que constantemente se martirice a sí misma pensando en el qué hubiera pasado, pensando en que si quizás hubiera hecho las cosas de otra forma, su vida sería mejor y ella viviría más feliz y conforme con su vida. Es por eso que ella tiene una actitud con su hija en la que quiere evitar que ella cometa sus mismos errores, sin notar que con esto lo único que consigue es exigir a su hija ser alguien que realmente no es. Trató de controlarla hasta tal punto que hizo que su hija se convirtiera en una persona insegura, que se sentía rechazada por su familia, logrando así que se separara absolutamente de todos, incluso de ella misma, perdiendo toda esperanza por un buen futuro. Es en este momento en el que la trama de esta película se convierte en algo absurdo al igual que la vida de estos personajes, porque entramos al tema multiversal, en donde esta versión de Evelyn que estuvimos conociendo es la única capaz de salvar el multiverso que está siendo destruido. Ella, al ser la peor versión de sí misma, tiene la capacidad de adquirir habilidades de sus otras yo de universos diferentes y de utilizar esto para poder vencer al villano de esta película, quien ha conseguido poder vivir todas sus versiones del multiverso al mismo tiempo. Ha conocido todos sus futuros posibles, todas sus muertes, todas sus vidas, y lo único que ha conseguido es perder el sentido de la vida, comprendiendo que nada tiene sentido, y por ende si lo destruye todo no importa, porque nada importa. ¿Joy? Nos encontramos en una película que nos explica lo que es el multiverso, o lo que posiblemente podría llegar a ser si ésta existiera, en donde cada decisión que tomas puede abrir un universo distinto, o donde tú navegas dentro de los distintos universos ya existentes y dependiendo de tus decisiones vas cambiando y brincando entre universos. Aquí también nos habla de cómo incluso la imaginación puede influir en la existencia de nuevos universos. Con toda esta trama multiversal nos muestran los conflictos de una familia común en la que a su vez nos dicen que no importa el universo en el que estemos, de algún modo estamos conectados siempre con las mismas almas, aquellas almas con las que compartimos esta vida. Siempre vamos viajando en conjunto con las mismas almas que dependiendo del universo en el que estemos cumplen un rol diferente. Si en este universo una de estas almas es tu hermano, en otro esa misma alma puede ser tu hijo.
Si esto fuera real, confirmaría que existe vida antes y después de la vida, en donde junto con este grupo de almas estaremos en constante aprendizaje, ya que siempre aprendemos con las personas, a veces de una forma buena y alegre, pero otras veces con el daño que éstas nos pueden llegar a causar. Porque sí, en todos los universos siempre habrán lecciones y problemas que nos hagan pasar malos momentos, que nos hará creer que si las cosas hubieran pasado de otra manera, serían mejor. Como dije anteriormente, en esta película todos los personajes se sentían insatisfechos con su vida. Todos creían que si hubiesen hecho las cosas diferentes a como lo hicieron, tendrían una vida distinta en la que se sentirían mucho más cómodos. Y puede que sí, pero esta película nos enseña una lección. El personaje de Evelyn llega a un universo en donde cumplió su sueño, en donde triunfó en la vida, en donde en vez de quedarse con su esposo en Estados Unidos, se convirtió en una maestra de artes marciales y posteriormente en una actriz famosa. En este universo no cometió el error del que tanto se arrepentían en el universo principal, pero esta Evelyn que triunfó y la versión de su marido de este universo, al desconocer qué hubiera pasado en sus vidas si hubieran ido a Estados Unidos, dice que hubieran preferido haber hecho esto, que hubieran preferido haber vivido juntos en Estados Unidos. Se crea una paradoja en donde nos muestran que cuando decimos que las cosas hubieran sido mejor si las hubiéramos hecho de otras formas, es falso. En esa realidad que creíamos sería perfecta, también desearíamos que algo hubiera sido diferente. Esta película nos muestra que siempre tendremos ese sentimiento de falta y arrepentimiento, pero que a su vez es lo que nos mueve. No debemos de cerrarnos y solo decir que todo es una mierda, sino debemos afrontarlo, porque siempre en todas las posibilidades habrán malos momentos que tendremos que aceptar. Debemos de dejar de romantizar el qué hubiera pasado, porque esa vida que creemos era la correcta también iba a tener sus propias faltas, también iba a tener sus propios tropiezos y fallos en los que íbamos a querer que todo fuera diferente. Así que como dice Sebastián, daré lo mejor, y es lo mejor que uno puede hacer. Muy ingenioso, ¿verdad? ¿has escuchado hablar del mito de Sísifo? La historia de un hombre que fue condenado al peor castigo otorgado por los dioses, que era tener que subir una enorme roca a la cima de una montaña. Al llegar a la cima, esta roca volvería a caer, y Sísifo tendría que volverla a subir, teniendo que hacer esto eternamente. Los dioses consideraban este como el peor castigo, porque convertía su vida en un sinsentido. Si vemos la vida de Sísifo desde una perspectiva alejada, veremos lo absurdo que es su vida, subir una roca para que ésta cayera y acto seguido volverla a subir. Esto tan absurdo que vemos en la vida de Sísifo lo retratan en esta película, y lo utilizan para a su vez mostrarnos que todo es así de absurdo si lo miramos desde la lejanía. Nosotros no estamos muy alejados de Sísifo. Todos los días nos despertamos, vamos al trabajo, regresamos a la casa, cenamos y nos acostamos a dormir. Y al día siguiente totalmente igual. Hacemos siempre lo mismo. Nuestra vida no tendría sentido si la percibiéramos de esta forma. Y la película constantemente nos recuerda esto. Las realidades que vemos nos parecen absurdas. Un universo de personas con manos de salchicha, eso es súper absurdo. Pero para esas personas, nuestras manos son las absurdas. Porque su percepción de la vida es diferente. Todo desde la lejanía parece algo absurdo y algo extraño. Los problemas, las tristezas, las ilusiones, todo. Y es aquí donde la película nos muestra lo egoísta que somos, ya que desde nuestra perspectiva, en donde no vemos lo absurdo de nuestras vidas, pero sí la de los demás, según nuestra comprensión del mundo, tachamos a los otros de estúpidos, de fracasados, de ingenuos, de infinidad de cosas negativas. Juzgamos el actuar de alguien sin saber su historia, sin conocer su universo. Juzgamos nuestros amigos, hijos, padres o cualquier persona diciéndoles que las cosas que hacen ellos están mal, que hacen lo incorrecto, porque somos tan egoístas que creemos que solo existe una forma única de ver el mundo, y es la nuestra. Tachamos de incorrecto aquello que no conocemos, demostrándonos así que juzgamos en base al miedo a lo desconocido. No salimos de nuestra pequeña caja. No comprendemos cómo aquellas cosas que nos hacen diferente a los demás, en vez de alejarnos, debería de unirnos para aprender más. Debemos de dejar de mirar a los demás con una mirada de juicio y empezarlos a ver con bondad, donde podamos entender que podemos conocer muchas cosas buenas del otro. Debemos de empatizar con los problemas de los demás. El absurdo está en todas partes, y para nosotros aparece cuando existe una diferencia entre lo que uno espera del mundo y lo que el mundo nos da. Ahí surge el absurdo. ¿Y qué es el absurdo? Las dudas existenciales. El pensar en si la vida tiene sentido o no. Pensar en el qué hacemos aquí. Queremos que la vida sea una cosa y de repente la vida no es así. Es otra totalmente diferente. Y es ahí donde sentimos frustración y dolor, donde perdemos la esperanza de conseguir aquello que anhelábamos. Ahí todo pierde sentido.
porque creemos que nuestro destino depende de una única cosa. Albert Camus nos dice que existen 3 formas de afrontar lo absurdo: el suicidio filosófico y la rebeldía. Esta última consiste en ser consciente de que sí, la vida es absurda, todo es absurdo, quizás nada tenga sentido y nunca lo tendrá, pero por lo menos tenemos la posibilidad de encontrar pequeñas cosas que le den sentido. Y aferrarnos a ellas. Siento que los directores de esta película, que está llena de cosas sin sentido, querían mostrarnos cómo incluso en una historia así hay pequeños momentos de sentido. El personaje de Waymo, aquel hombre que Evelyn tachaba ingenuo por sonreír frente a aquellas cosas que según ella él no entendía, nos dice algo en uno de los mejores diálogos de la película, que no es que fuera estúpido y no entendiera las cosas. Él conoce la oscuridad del mundo al igual que todos, pero su sonrisa es una estrategia para no sucumbir ante la oscuridad y ver el mundo con bondad y amor, ver los pequeños detalles y ser feliz con ellos. I don't know. The only thing I do know is that we have to be kind. Please, be kind. Especially when we don't know what's going on. 我理解，但你不是一个服输的人。我又何尝不是？只是我们选择的处理方式不一样。 Tenemos que ser bondadosos, especialmente cuando no sabemos qué está pasando, cuando todo es incierto, cuando la vida parece que no tiene sentido, cuando no entendamos nada de lo que está pasando. Siempre elijamos la bondad, siempre elijamos dar amor, porque en ese momento es donde podemos encontrar los pequeños actos de sentido a los que nos podemos aferrar. El único sentido es el amor. Que vivas lo que vivas, tienes que vivir con amor. No tenemos opción, nosotros no podemos cambiar de universo. Solo estamos en este. Vivamos los éxitos, los amores, los desamores, las pérdidas, vivámoslo todo con amor. El mensaje que nos deja esta película no es qué vives, es cómo decides vivirlo. Todo siempre parecerá malo, pero dependerá de nosotros aferrarnos al sinsentido o a aquellos momentos que dan luz y un sentido a la nada de nuestra existencia. El sentido de la vida es vivir aquí y ahora, en este universo, de la forma que mejor te sea posible.